tan esperado video sobre cómo se vive esta pandemia en Suecia. Recopilé algunas de las preguntas que me estuvieron haciendo y las que creo que resumen muy bien toda la información que les quiero dar. Así que bueno, empecemos a ver cómo es que se vive este coronavirus en Suecia. Bueno, antes que nada quiero hacer una introducción para los que no saben. Yo me encuentro en Estocolmo, la capital de Suecia, y bueno, nada, quería contarles cómo se está viviendo, cómo se fue viviendo toda esta transición del coronavirus y cómo estamos hoy en la actualidad. La pregunta que más me hicieron, sobre todo al principio, fue ¿cómo están las cosas allá? Y debo decir que primero se sentía como que yo vivía en una burbuja. Supongo que la mayoría de la gente que está acá le debe haber pasado lo mismo, porque se empezó a ver toda la repercusión que fue teniendo toda esta pandemia, cómo se fue extendiendo, y la gente me preguntaba, bueno, ¿y allá qué onda? Y acá estaba todo normal, o sea, como si nada pasara. Es más, me acuerdo que al principio hasta nos reíamos con mis compañeros con las cosas que nos llegaban de la Organización Mundial de la Salud, de los 11 pasos, sí, 11, para lavarse las manos. Y nada, al principio era como, no, esto es muy exagerado. Como que creo que cosas que le pasaron a todo el mundo, sobre todo al principio. Nada, particularmente en mi caso me pasó eso, como que sentía que estaba en una burbuja, como que acá no pasaba nada, si bien se empezaban a sentir un poco las consecuencias. Otra de las preguntas que también me hacen mucho es si hay cuarentena. La respuesta es no, nunca hubo cuarentena en ningún momento. Y eso conlleva al ¿por qué? ¿Por qué no hay cuarentena? Bueno, la respuesta es sencilla, y es que el gobierno sueco, además de apelar a cuidar la economía, apela mucho a lo que es la responsabilidad individual y la confianza que hay entre el gobierno y los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos confían muchísimo en su gobierno. Entonces, el gobierno no va a imponerles, bueno, no salgan de su casa o a imponer medidas duras como la mayoría de los países, porque considera que no es la manera. Entonces nada, lo que hace es sugerir. Sugieren que la gente se quede en su casa lo más que pueda, los que pueden hacer teletrabajo que lo hagan. Obviamente a los mayores de 60-65 años, que ya son un grupo de riesgo para este virus, sí les recomiendan fuertemente que no salgan, pero después el resto de las personas pueden salir y hacer su vida normal, siempre y cuando tengan en cuenta el distanciamiento social. Y acá hago un paréntesis porque es muy importante saber que los suecos respetan mucho el distanciamiento social desde antes del coronavirus. Por ejemplo, en el transporte público, un día normal, no hora pico, que igual he viajado en todos los horarios y nunca lo vi llenísimo como el Sarmiento. Sí lleno de gente, pero no que viajas como sardinas. Y de todas maneras, por ejemplo, en un momento normal, que no hay mucha gente y hay muchos asientos libres, sí, suele haber asientos enfrentados de 4. Entonces, por ejemplo, si vos te sentás en uno y en el resto no hay nadie, y viene un sueco, no se va a sentar al lado tuyo si tiene otros lugares. Es más, si puede, se va a sentar en diagonal, cosa de no tenerte ni siquiera enfrente, y va a dejar los otros asientos libres. Y la nueva gente que se suba no va a ocupar esos asientos, a menos que obviamente se quiera sentar y no haya de otra. Pero si hay asientos libres, la gente respeta mucho la distancia y el espacio personal, cosa que me parece magnífica. Así que bueno, en este sentido como que no es como un esfuerzo para la población, siento, de reunirse y salir a comer y demás. Eso
obviamente no está prohibido, la gente lo sigue haciendo en menor medida que antes, pero lo sigue haciendo. Y nada, en la calle se ve este distanciamiento. ¿Qué medidas tomó el gobierno? Bueno, ya mencioné anteriormente por qué el gobierno no ha tomado medidas tan duras, pero para paliar un poco todo esto de la crisis, las medidas que tomó el gobierno fueron las siguientes. Primero, el tema de las fronteras. Suecia no quería cerrar sus fronteras, de hecho fue uno de los últimos países en cerrar fronteras a pedido de la Unión Europea, porque consideraba que eso podía ser perjudicial para la economía. Ahora las fronteras sí están cerradas, los únicos vuelos que están llegando a Estocolmo son vuelos de gente sueca que tiene residencia acá, que no sea sueca pero que tiene residencia permanente en Suecia y que está volviendo ya sea de algún viaje porque quedó varado justo en el medio de esta pandemia o no sé, lo que sea, gente que vivía afuera. Me ha pasado trabajando en el hotel, he recibido a una señora que es sueca pero que vivía en España desde hace muchos años, pero tenía toda su familia acá y volvió y la dejaron volver. Así que nada, pero los vuelos que están llegando son muy pocos y preferentemente solamente de personas que están volviendo a su casa. ¿Qué más? El tema de los despidos. Hubo muchísimos despidos acá en Suecia, sobre todo de la gente que estaba en periodo de prueba. Para los que no saben, acá el periodo de prueba normalmente es de 6 meses y en ese periodo la empresa puede decidir desvincularte sin motivo alguno y chau picho. Y una vez que pases ese periodo de prueba, empezás a estar efectivo y es como pasas a ser como intocable. Mucha gente que estaba en periodo de prueba se quedó sin trabajo, yo incluida, pero eso lo dejamos por otro lado. Y la gente que tiene su contrato permanente, que pudo conservar su trabajo, el gobierno sueco, para evitar que las empresas echen gente así como si nada, decidió pagar los sueldos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tenía un contrato al 80%, vamos a decir algo, y con el compromiso de mi empleador de que no me van a echar, me bajan mi carga horaria a un 20%, 40%, lo que sea, y el resto de mi sueldo me lo paga el Estado, ¿sí? Eso es una medida muy buena para los que tenían su contrato permanente. Me parece que está bastante bueno. De hecho, todavía todo sigue funcionando de esta manera, ¿sí? ¿Qué más? Se prohibieron las aglomeraciones, los eventos, todo lo que conlleva agrupación de personas. Al principio era hasta 500, o sea, hasta 500 personas se permitía. Ya después se vio que esto iba para largo, así que lo cortaron a 50. Así que actualmente solamente se pueden reuniones hasta 50 personas, que de todas maneras me parece como un poco demasiado. Pero bueno, esas son las medidas. Con el tema de los negocios y restaurantes, nada está cerrado, todo está abierto, funciona normalmente. Lo único que sí cambió por disposición del gobierno fue que los negocios y los restaurantes cierran más temprano, ¿sí? Igual hay restaurantes que están abiertos hasta tarde, bares también. No es que todo el mundo cierra a la misma hora, pero la mayoría sí cierra más temprano. Y además de esto, obviamente se toman medidas de distanciamiento, como por ejemplo ya no hay una mesa al lado de la otra, o si tienen mesas dobles, bueno, se usa la mitad y la otra queda libre como para que haya espacio entre mesas. Por ejemplo, en un lugar como McDonald's o las cadenas Max de acá de Escandinavia, se hace esto. Las mesas, las que son dobles, hay una que como que se saca de circulación, digamos, y no se puede usar, para que sí haya un distanciamiento propicio en esta época.
Otra pregunta que me hicieron fue ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente de las medidas que toma el gobierno y si es responsable con todo lo que está pasando? Bueno, por un lado, he hablado con varias personas suecas y extranjeras también. Y al principio, sobre todo con las personas que no son de acá, que no son suecos, todos teníamos como estos sentimientos encontrados de decir, bueno, che, todo el mundo está entrando en cuarentena y Suecia no. ¿Qué onda? O sea, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué va a pasar? No entendíamos mucho la idea. Y las personas suecas, a diferencia de los extranjeros, como que en líneas generales estuvieron de acuerdo en que no haya confinamiento. Si bien en un momento, la verdad es que varios suecos me han dicho, no, sí, la verdad es que quizás tendrían que haber tomado medidas un poco más fuertes y quizás tendría que haber habido una especie de cuarentena, pero si hubiera pasado eso no sería Suecia. Entonces es como, bueno, todo muy largo, muy equilibrado, como se dice aquí. Así que nada, hay opiniones varias. Si me preguntan a mí hoy en día, la verdad es que agradezco que no haya cuarentena. Y la verdad es que esto hay que pasarlo. O sea, yo personalmente pienso y no entiendo cómo van a salir ahora todos esos países que están en cuarentena tan obligatoria y tan cerrada, de cómo van a hacer para ir saliendo y controlar que no haya rebrote, que el pánico de la gente también, porque eso es un punto muy importante. Nada, no sé. Así como también al principio me preguntaba qué iba a pasar con todo esto de que no había cuarentena acá, de cómo íbamos a hacer, nos vamos a contagiar todos y qué sé yo, ahora me pregunto lo contrario. Pero sí puedo decir que pienso que hoy, principios de mayo, la situación está bastante controlada. Si bien más o menos hay casi 23.000 personas infectadas en Suecia, más de 2.700 muertes y 1.500 recuperados aproximadamente, no son los números exactos, obvio. Creo que la cosa está bastante controlada. Y lo más importante quizás de todo esto, que me ayudó muchísimo a entender, porque mi primer pensamiento ¿cuál era? Era, esto va a colapsar en cualquier momento, o sea, se va a ir todo a la mierda. Y no entendía, a medida que pasaba el tiempo, no entendía cómo no se iba a la mierda si todo el mundo estaba entrando en cuarentena y Suecia era como que, bueno, sí, vivimos la vida tranquilos. Nada, evidentemente el sistema de salud tiene un soporte muy bueno y pudieron hasta triplicar la capacidad de las salas de terapia intensiva y hasta pusieron un hospital destinado, en las afueras de Estocolmo, destinado solamente a tratar casos de COVID, con una muy buena infraestructura de asistencia de oxígeno, que eso tarda bastante tiempo y lo hicieron muy rápido. Y nada, creo que eso es súper importante que haya pasado para poder permitir que no se cierre nada, y que podamos seguir teniendo una vida normal dentro de lo que cabe en todo esto, que es un desastre en todos lados. Y bueno, nada, básicamente eso. La gente sí tiene mucha conciencia, tiene cuidado cuando sale, obviamente hay de todo, pero en reglas generales sí. Un dato que me faltó decirles es que lo único que cerraron fueron las universidades, que están teniendo clases online, y bueno, muchas empresas han optado por el teletrabajo, todos los que pueden, pero los jardines de infantes y todo, sigue todo abierto. Así que nada, hoy en día la vida es completamente normal, más allá de este tema de los horarios de los comercios y demás. Y nada, nos queda disfrutar del verano que se viene, que tan esperado es por estos lados.
Así que nada, ya verán en mis historias, ya les iré compartiendo un poco de naturaleza, de sol y de algo lindo para que puedan al menos viajar un poco desde su casa. Bueno, les mando un beso enorme a todos, gracias por ver el video, por compartir y nada, nos vemos la próxima. Chao, chao.